Buenas noches. Mi nombre es Sofía. Pertenezco a las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba capital. Estamos luchando contra la multinacional Monsanto en Malvinas, Argentina. Cuando yo entro a Barrio Ituzaingó me produce tristeza. Me deprime porque, bueno, yo vi cómo la gente se enfermaba, vi cómo mis hijos se enfermaron ahí y uno no tiene buenos recuerdos. Yo viví 24 años en Barrio Ituzaingó, mis hijos nacieron ahí, tengo una hija que falleció ahí con malformación de riñón, tengo mi hija con agroquímico en la sangre, tengo mi cuñada que enfermó ahí. Andaban varias mujeres con pañuelos en la cabeza y niñitos con barbijo. Todo el mundo lo veía, pero nadie decía nada. Entonces ella empieza a hacer como un pequeño relevamiento alrededor de donde ella vivía, y enfrente tenemos una compañera que ha tenido 17 embarazos y tiene una sola hijita. Así como ella, había varias mujeres que habían perdido sus hijitos y otros habían nacido con malformaciones. Y después había mucha gente que estaba enferma con cáncer. Por eso las mujeres tenían los pañuelos en la cabeza por la quimioterapia. Secretaría de Salud pidiendo que nos investigaran el agua, porque nosotros no teníamos agua de red, teníamos agua de pozo, que investigaran los transformadores, porque pensábamos que tenían PCB, y las fumigaciones de los campos. Porque termina la última calle, empezaba el campo, y desde que entró la soja transgénica a la Argentina en 1996, se instaló ahí un agricultor y sembraba soja y fumigaba, con máquina terrestre y con avión. Bueno, cuando en un momento, que en realidad es cuando yo me muevo, nos cortan el agua y hacía 3 días que no teníamos agua. Entonces todo el mundo se mueve, todo el barrio se mueve y estábamos instalados acá, donde hay esa como, nosotros decimos la rotonda, que es como una plaza, y en eso ya, cuando estábamos ahí, llama el ministro de Salud, que en ese momento era el doctor Chuy, y dice que nos habían cortado el agua porque habían encontrado endosulfán. Entonces, se forma como una comisión, van unos 10 vecinos a hablar con el ente regulador, el ARCEP, de los servicios, que supuestamente está para defender a nosotros, los usuarios de los servicios, y ellos dicen que porque se pedía el cambio de agua, que nos pasaran agua de red, y nos dicen que para hacer eso o les hacen firmar, porque era así, una cosa así, un chantaje directo, una nota donde se comprometen a no entablar ninguna demanda legal contra el Estado. Los compañeros, los vecinos firman, y así nos dieron el agua. A partir de ahí, bueno, analizaron agua en los residuos de los tanques, el suelo, y encontraron no solamente los agroquímicos, sino había metales pesados, entre ellos el cromo, el plomo y el arsénico. Argentina tiene una tradición muy mala de registrar datos
sanitarias, solo registramos nacimientos y muertes. Y lo que están haciendo es manipulando esos datos, ¿no? Como sea en el área mía, que es neonatología, que son los niños mal formados, como ser los datos, ellos acaban de informar de que en los últimos 2 años la tasa de malformaciones en todo el país es de 1,6%, o sea, cada 100 nacimientos hay 1,6 niños malformados, y que no habría un aumento de las malformaciones. Pero nosotros, revisando los datos que mandó la provincia de Córdoba, en 6 meses de los nacimientos de la maternidad provincial, son 2.500 niños que nacieron, y había 50 niños malformados. Esos 50 chicos malformados, 30 eran del interior, eran de pueblos fumigados, ¿no? Que vinieron a nacer acá porque tenían diagnóstico antes de nacer. Entonces los mandaron acá porque había más complejidad, más posibilidad que los atiendan. Y en la estadística figuran como nacido en Córdoba y diluidos en los 2.500 nacimientos que tiene la maternidad provincial, ¿no? O sea, los sacaron de donde habían nacido, que se tenían que medir con los chicos que nacían en su pueblo, donde las tasas son del 6%, y aparecen diluidos en la tasa de la ciudad de Córdoba, que es de 0,9, y que ahora se fue al 1,5, pero sigue estando por abajo del 2. O sea, hacen ese tipo de manipulaciones para tratar de que aparezca como que no hay problema. Los puntitos rojos son los cánceres, estas son las leucemias, y nos llamaba la atención, acá están las púrpuras, que no desarrollan plaquetas. A partir de ahí, ya ahí se le hacen análisis, antes se le había hecho análisis en sangre a 30 niños, y da que el 90% de los niños en Barrio Ituzaingó Anexo tienen agroquímicos en sangre. Algunos de ellos con niveles muy altos, con 5, 6 y hasta 7 agroquímicos en sangre. Yo creo que el que dice Barrio Ituzaingó dice enfermedad y muerte. Yo tengo muy malos recuerdos de chiquitos que han nacido con seguido, de chiquitos que han nacido con malformación de riñón. Prevalece los labios leporinos, bueno, cáncer de todo tipo, páncreas, estómago, intestino, pulmón, cáncer de esófago, cáncer de mama, cáncer de testículo, y también hacen los biomarcadores, analizar a ver qué cantidad, los plaguicidas nuevamente en sangre. Y todo eso te trae esos recuerdos de el no haber podido dar la mano a la gente que lo necesitaba. Entonces, es complicado. Un epidemiólogo de Mar del Plata, que cuando él procesa el 10% de los datos, nos viene a decir que es un barrio inhabitable. El doctor Schindler no puede seguir procesando esos datos porque ni volver a Córdoba porque es amenazado. Cuando terminaron el relevamiento nos dijeron que no pasaba nada, lo hicieron también mal, no tomaron, digamos, los datos como corresponde, pero una noche él llegó al barrio, a la casa de Sofía, y le dijo que de acuerdo a lo que él había visto de los datos, y también sabía el tema del procesamiento, que era un barrio que el que se pudiera salir, que era terrible lo que estaba pasando, se fuera. Más allá de que el ministro de Salud nos decía de que por más que nos fuéramos a La Quiaca ya estábamos contaminados, yo decidí sacarnos. Hasta hoy es cierto eso, mucha gente ha salido del barrio. Sabemos que nos hemos encontrado con vecinos que se han ido a Toledo, por ejemplo, y a Toledo lo fumigan igual que a nosotros. Otra gente que se fue a vivir a Malvinas, Argentina. Estamos en Malvinas, Argentina, una ciudad al sudeste de la capital de Córdoba. Estamos en el frente del bloqueo Monsanto. Justamente hace un año, hace un año, se tomaba una medida de fuerza, distintas organizaciones, partidos políticos, desde este lado de la planta, desde este lado del bloqueo vendría a ser, siempre tratando de generar una alternativa a lo que la empresa, o el modelo productivo de la empresa quería imponer o está imponiendo ya en la Argentina y en muchos países del mundo. Hay un problema
de producción de alimentos muy grande. La producción de alimentos es el mercado más grande que tiene el capitalismo en el mundo. Es más grande que vender drogas o medicamentos o armas, porque 7.000 millones de personas tienen que comer 2 o 3 veces por día. Entonces venderle alimento a los humanos es el mejor negocio, ¿no? La comida está muy contaminada acá. El sistema de producción de alimentos nuestro es muy alterado. Lo que yo veo como pediatra, hay una epidemia de niños que rechazan la leche, que es mucho más frecuente ahora que hace 20 años. Yo hace 30 años que soy médico pediatra. Y claramente la leche como ser está cargada de pesticidas, está cargada de sustancias químicas, y cuando los chicos rechazan la leche, obviamente es porque la leche no está buena, digamos. La causa madre es donde se quiere demostrar de que fueron los agroquímicos los que nos produjeron, o los que producen todo este tipo de enfermedades. Sabemos que a nivel mundial está comprobado, ya nosotros no tenemos que demostrar nada. Lo que en realidad tendrían que demostrar son ellos, los sojeros o los que promueven esto, de que no producen enfermedades, los transgénicos y los agrotóxicos sobre todo. Esta es una lucha contra una gran mentira. Hay un encubrimiento muy grande, el negocio más grande que hay en la Argentina, que es la producción agraria, una alianza entre el gobierno y las empresas multinacionales. Y entonces, bueno, la mayor parte de las cosas que no se dicen las vamos diciendo, digamos, se están haciendo escuchar. Se viene la ley de semillas, se va a imponer la ley de semillas, pero nadie está hablando de eso. Ayer se trataba la ley de ambiente, nosotros decimos que era la ley Monsanto, y si no hubiéramos estado nosotros planteando de que Monsanto no se tienen que instalar, hoy estaría funcionando. A ver acá. Con los compañeros del acampe yo iba, o con los chicos iba hasta el patio Olmos, ¿viste? Y ahí iban corriendo, uno sabe. O sea que yo creo que tiene causa. O sea que ustedes lo judicializan. No es contravención, largaron 3 y los otros. Iba a haber una movida hoy. A ver acá. Este es el que protestaba. Estaba enojadísimo. Si vos no podés salir a la calle sola porque te van a matar, no es democracia. Y justamente acá tocamos intereses muy importantes, los intereses que el gobierno le conviene callar. Está Monsanto en una punta, estamos nosotros en el otro lado, en la otra punta, en el otro extremo, pero entre medio está el Estado, que es el responsable de cuidar a la gente. Y bueno, nosotros lo conocemos porque hemos recorrido todas las instancias de este Estado, ya sea municipal, provincial y nacional. El municipal fue el único que trabajó más con nosotros, el provincial en un principio se involucró y después nos abandonó, a partir de que entró el doctor González en salud, que era lo que le reclamábamos, o nos abandonaron. Ambiente negaron siempre la problemática o decían que no pasaba nada, que ellos podían, que los agrotóxicos no hacían daño, incluso que el PCB no hacía daño. Y fuimos a nivel nacional, en ese momento era un cordobés que estaba al frente de Defensoría del Pueblo, él le pasaba la pelota a la provincia, y la provincia le pasaba la pelota a la municipalidad. Estuvimos en derechos humanos. Y nosotros pedimos al Parlamento de la Unión Europea de que no importe soja transgénica porque acá se estaba produciendo un genocidio, de que había mucha gente que estaba muriendo por el modelo instalado. Veíamos que no había salida y que la planta seguía construyéndose, resolvimos bloquear la entrada para que no entraran los insumos. El 18 de septiembre fuimos y nos instalamos con unas carpas en uno de los portones. Cerca de las 9 de la mañana me llaman los chicos. Sofía, han entrado a las 7 de la mañana, dice lo de la UOCRA, y han quebrado todos los compañeros.
Llego ahí y estaban todos los chicos sangrando, tenían las manos quebradas, los dedos quebrados, otros lastimados, todos así. Yo le digo, ¿qué pasó? Dice, están todos los de la Boca, están en el puesto del Che Guevara, me dice. Con la patente del gobierno de la provincia de Córdoba, y era gente de la UOCRA que habían contratado gente, porque después nos dijeron, les habían pagado, llegaron bien con una metodología de guerra. Cuando yo me dirijo allá, me dice, trata de sacar las computadoras. Me voy para allá, cuando estoy llegando, veo que venían los camiones. Entonces yo empiezo a correr para frenar los camiones, me meto a los camiones. Como no dejábamos entrar los camiones, que le estábamos... Entonces, algunos llegamos a la conclusión de que si a Moyano no le hace sombra por el sindicato, se queda tranquilo. Me agarran un montón de mujeres y hombres y me empiezan a golpear, pegar, y me tiran al piso y me pegan un montón y empiezo a sangrar yo. Y viene una señora grande de 60 años que quiere defenderme y la golpean a ella y la tiran arriba mío. Y llegan dos chicas de Malvinas y las golpean y nos empiezan a poner una arriba de otra. Terminé con traumatismo cráneo de urgencia. No, en esta lucha hemos conocido gente buena y gente mala. Gente que está de tu lado y gente que dice estar de tu lado y cuando vos los necesitas te das cuenta que te usaron. O sea, este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Y bueno, contra eso vamos y seguimos adelante. Seguimos adelante y no hay vuelta que dar. Es como dice, marchamos y vamos a seguir marchando por siempre, ¿no? Aunque tropecemos con la muerte, vamos a salir. Lo único que nos puede frenar a nosotros es la muerte. El gobierno ha negociado la salud de un pueblo, del pueblo argentino. Le estamos poniendo el cuerpo para decirle no a las multinacionales, no a Monsanto en Malvinas, Argentina. El 33% de la población de Barrio Ituzaingó tiene tumores. El 80% de los niños tienen agroquímico en la sangre, compañeros. Hemos bloqueado el predio donde se quiere instalar Monsanto. Tanto el gobierno nacional, provincial y municipal quieren que esta multinacional de Estados Unidos se instale en Malvinas, Argentina. Y nosotros le decimos no a Monsanto, no al negociado de la semilla criolla, no a la ley de semilla. Monsanto se tiene que ir de Malvinas, Argentina, de Argentina y de América Latina. Pero como le estamos poniendo el cuerpo, decidieron mandarnos a la policía, a la UOCRA. Golpearon a nuestros compañeros, le quebraron los brazos, la nariz. Terminamos varios compañeros internados por defender el derecho a la salud y a la vida. Por eso, compañeros, pedimos que nos acompañen a esta lucha, que es una lucha de todos los argentinos. Te lo digo, te lo canto, ¡fuera Monsanto! Te lo digo, te lo canto. Gracias, compañeros. Te lo digo, te lo canto. Aquí con nosotros, desde Malvinas, Córdoba, el perro